Este 2 de agosto, el planeta Tierra, la humanidad por completo, acaba de vivir lo que se conoce como el sobregiro de la Tierra, el sobregiro ecológico. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son las consecuencias que implica? ¿Qué hay detrás? Además, en un panorama donde estamos viendo temperaturas impresionantes en pleno invierno en nuestro país y se suma también todos los diagnósticos en torno a la ebullición global. Vamos a estar hablando de todo este contexto con Carlos S., coordinador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma. Carlos, bienvenido a MolTV, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Patricia. Estamos bien, pero preocupados por esta temática y otras que nos están afectando tanto a nivel local como a nivel mundial. Así que muy agradecido Una, por la invitación. una preocupación, Carlos, que no es reciente. En el fondo, llevamos tanto tiempo alertando por las consecuencias del cambio climático, la crisis global que tenemos en torno a esta materia. Partamos hablando, quizás poniendo el punto sobre la I, con algo que demuestra tan evidentemente, valga la redundancia, lo que está enfrentando el planeta, el sobregiro de la Tierra un 2 de agosto. ¿Qué significa esto, Carlos? Bueno, en términos muy simples y como se ha expresado generalmente, es un muy buen ejemplo, pensar en que el sueldo que una familia, ¿cierto? Los recursos que una familia dispone para un año en la canasta familiar, ¿cierto? Se ve agotada en el mes de agosto antes de llegar a fin de año y por lo tanto tenemos que entrar a endeudarnos con la entidad bancaria en este caso, ¿cierto? Para poder sobrevivir y completar y cubrir este año de demanda de recursos para poder sostener los estilos de vida y el consumo, ¿cierto? Mantener la familia en condiciones. Es similar a lo que estamos observando el día de hoy. Esto del, del sobreendeudamiento que tenemos con la tierra, ¿cierto? Es un concepto que hace alusión a la capacidad que tienen los recursos naturales o los distintos ecosistemas de la tierra para producir bienes y servicios que en algún momento se van agotando por múltiples factores, ¿ya? Principalmente el factor humano, que es donde nosotros tenemos mucho impacto sobre los distintos territorios y por lo tanto vamos mermando la capacidad que tienen los ecosistemas en producir estos bienes y servicios que finalmente nosotros consumimos. Y si uno ve la tendencia histórica, desde que empezamos a calcular este sobregiro de la Tierra, Carlos, más o menos en 1970, donde llegábamos al sobregiro a fines de diciembre, 29 de diciembre, si no me equivoco, y uno empieza a ver año a año cómo esta fecha se ha ido acortando, acercando cada vez más a inicios de año. Ahora tenemos este 2 de agosto. ¿Cómo analiza usted la velocidad en la que esto ha ido, en el fondo, siendo cada vez más pronto en el transcurso de los años? Sí, mira, es muy interesante lo que tú señalas porque el análisis de la trayectoria y la tasa, como se ha ido incrementando este tiempo de agotamiento, ¿cierto?, durante el año, efectivamente parten los estudios formales a partir del año 70 en adelante, un tanto coincidente también con los estudios de la huella ecológica, ¿cierto?, de la producción de CO2 acumulado en la atmósfera. Eh, Hay una preocupación, ¿cierto?, por el modelo económico que tenemos en nuestro planeta, este modelo sobre consumo, ¿cierto? Eh, se ha ido incrementando en el tiempo y se ha ido cortando esta brecha debido a múltiples factores, ¿ya? Uno de los factores más incidentes es, sin lugar a dudas, la sobrepoblación, ¿ya? El crecimiento también demográfico ha sido un factor que ha influido mucho en la demanda por recursos naturales, ya sea de la industria pesquera, forestal, como lo vemos tradicionalmente, y también del sector construcción. En la construcción también se hace uso y demanda de recursos muy importantes de la naturaleza, ¿ya? Entonces, en la medida que ha ido aumentando esta tasa también, ha ido aumentando el conocimiento científico asociado a estas tasas de consumo y cómo el modelo económico ha ido contribuyendo a que nosotros vayamos aportando a este problema de manera sostenida en el tiempo. Ya uno ve las curvas
y las curvas tienen una tendencia que son claramente marcadas. Como tú bien lo señalabas, Patricia, esto parte con una fecha que se fija el 29 de diciembre, en el año 70. Este año estamos al 2 de agosto y ya se nos terminó la cuenta de ahorro. El año pasado fue entre el 26 y 28 de julio, lo que podríamos decir de que, claro, hubo un pequeño retroceso, pero prácticamente marginal dentro de la curva de demanda, ¿cierto? Eh, es preocupante, y es preocupante porque la evidencia científica cada vez más nos va indicando de que esta fecha se va a ir acortando en el tiempo. Si nosotros no somos capaces de revertir o de cambiar o modificar nuestros modos de vida, nuestros estilos de vida, ¿ya? Nuestro modelo Carlos, económico en el fondo. antes de hablar directamente de los efectos que tiene esto y de las consecuencias que ya vemos, pero que podríamos seguir viendo en el futuro a medida que este sobregiro vaya marcando o vaya siguiendo esta tendencia de ser cada vez más pronto, en los últimos años, si uno ve 4 o 5 años, la fecha ha estado más o menos, como usted decía, entre los mismos días. Incluso el año Sí. pasado fue en julio, ahora vemos en agosto. ¿Se puede ya discernir si eso ha sido porque efectivamente hay una acción global que está surtiendo efecto o porque los años de pandemia, el encierro, la desaceleración económica, en el fondo ayudaron a que este sobregiro no fuera cada vez antes? Me gustaría pensar de que las acciones tomadas por los tomadores de decisiones, políticas públicas, ¿cierto? Líderes mundiales, han ido generando un efecto que ha mantenido esto un poco eh, en stand-by, ¿cierto? Ahí, como retenido. Pero yo creo sinceramente que el efecto pandemia ha jugado un papel bien importante en estos últimos años con respecto a esta problemática. Me gustaría ver vamos a evolucionar, cómo vamos a ir avanzando. Me preocupan varios temas para poder hacer esta afirmación. Estamos viendo, por ejemplo, estos procesos migratorios, en donde la gente está migrando porque la superficie habitable en la Tierra está disminuyendo y sin embargo la demografía está aumentando. Entonces, yo veo complejo el poder ver cambios en esta tasa a corto o a mediano plazo, ¿ya? Hay que trabajar sobre estrategias que sean más de fondo y que efectivamente nos permitan decir, bueno, tenemos un cambio que es significativo, ¿ya? Hemos reducido, no sé, en un 50% la matriz energética, hemos migrado, ¿cierto?, de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Y cuando veamos cambios de esa naturaleza, que realmente son esfuerzos a nivel país, sobre todo de las potencias más grandes del planeta, en ese momento quizás podemos sentarnos a decir con optimismo que la tasa podría entrar a disminuir, pero no me atrevería en este momento a decir de que los esfuerzos se están viendo materializados en este estancamiento que hemos observado, ¿ya? Yo lo atribuiría mucho más al fenómeno de la pandemia que nos hizo estar encerrados y en donde, bueno, hubo menos presión sobre los recursos naturales por parte del hombre. Tenemos este sobregiro, Carlos, cada vez, lo hemos dicho toda la entrevista, cada vez antes, durante cada vez más aceleradamente. O sea, partió en diciembre, ahora lo tenemos en agosto, se va moviendo entre julio y agosto. ¿Cuáles son los efectos concretos que podemos ver de lo que significa esto? Porque una cosa es que digamos, mira, a tal fecha ya agotamos todos los recursos que necesitábamos para el año, pero ¿en qué cosas nos podemos dar cuenta de que esto es un problema? ¿Cuáles son los efectos que tenemos? Sí, mira, probablemente las personas comunes no lo vean, ¿ya? No, quizás no es muy evidente cuando le hablamos del sobregiro de la Tierra, ¿cierto? O de que existe una sobreexplotación o un abuso en el uso de los recursos naturales. Pero es muy delicado, ¿cierto? Cuando nosotros sobrepasamos esa tasa de crecimiento que tienen los recursos en forma natural. Imaginémonos los bosques, que es un muy buen ejemplo, que tienen ciertas tasas de crecimiento anuales, pero que la deforestación está extrayendo mucha más biomasa de lo que un bosque es capaz de generar. Y por lo tanto estamos poniendo en riesgo la biodiversidad, ¿cierto?
la vulnerabilidad o estamos transformando en vulnerables ciertas especies de bosque, si hablamos de bosque nativo, por ejemplo, ciertas especies que son muy endémicas de algunos lugares, que podrían pasar de categorías vulnerables a categorías en riesgo de extinción. Incluso se podrían extinguir algunas especies. ¿Ya? En el sur de Chile tenemos un muy buen ejemplo de lo que ha sucedido con las araucarias en la precordillera y cordillera andina, ¿ya? En donde hemos visto que producto de múltiples factores, estas especies han ido mermando su capacidad de crecimiento porque han sido atacadas y han sido dañadas por agentes externos. Entonces, eso sucede con todos los recursos naturales, ¿ya? Y tenemos recursos naturales que son muy delicados porque tienen una tasa de recuperación que es mucho más lenta. Por ejemplo, cuando hablamos de la extracción de minerales, de cobre, ¿cierto? De oro, de plata, de hierro, ¿cierto? Que son elementos que se necesitan y que se usan mucho en la industria de la construcción y que tienen una tasa de recuperación que a veces equivalen a miles de años. En el caso del petróleo o del carbón, que también es un elemento de consumo, ¿cierto? Estamos hablando de tasas de recuperación de millones de años. Entonces, a la escala humana, a nuestra escala, existen recursos naturales que ni siquiera somos capaces de ver cómo son capaces de recuperarse. Y por lo tanto, para nosotros probablemente sean recursos que se vayan a extinguir. Entonces, es delicado desde ese punto de vista, principalmente porque la biodiversidad es lo que nos permite mantener, ¿cierto?, a los ecosistemas en un estado de sanidad, ¿cierto?, de funcionamiento óptimo, generando un flujo de bienes y servicios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de salvaguardar. Y si a este contexto le sumamos el cambio climático, la crisis climática, Carlos, ¿qué nos queda después de meter todo en la juguera? Bueno, todos los efectos son multiplicativos. O sea, aquí, si ponemos el cambio climático, como lo conversábamos en algún momento, ver lo errático que ha sido el comportamiento del clima hoy en día, ni siquiera las proyecciones más optimistas nos hacían ver o prever que íbamos a tener temperaturas por sobre los 50 grados Celsius o en un invierno en nuestro propio país, en el norte, íbamos a tener temperaturas que bordean prácticamente los 38 grados de temperatura. Impresionante eso que se está dando, ¿no? Son fenómenos que se van multiplicando, así como estos fenómenos, estos eventos climáticos extremos se han ido viendo más incrementados, ¿cierto? Porque hay otros factores que también influyen, como hoy en día lo es el fenómeno del niño, ¿cierto? Que ha ido contribuyendo en el hemisferio norte con el aumento de la temperatura y en el hemisferio sur con el aumento de las precipitaciones. Entonces, eh, la toma de decisiones, los científicos, la comunidad científica que está trabajando en los modelos predictivos, ¿cierto? Así como nos comunica la ONU a través del IPCC, se vuelven cada vez más difíciles de poder generar. La base científica es tan limitada a escala humana que es muy difícil poder prever cuáles son los efectos y qué es lo que nos depara, ¿cierto? Los escenarios de aquí a un corto plazo. Y en ese escenario de tanta incertidumbre, Carlos, de no poder anticiparnos a lo que vamos a empezar a ver o lo que ya estamos viendo a nivel climático, a nivel de tierra, de suelo, ¿es posible pensar en que somos capaces de revertir la situación? Yo creo que aún tenemos la posibilidad de revertir la situación, ¿ya? Pero para eso hay que tomar medidas que sean concretas. No basta con reunirnos una vez al año todos los países o líderes mundiales para discutir y mirarnos a la cara y decir, oye, hagamos algo, tenemos que hacer algo. En la última COP se dijo, ayudemos a los países más pobres, démosle recursos para que puedan enfrentar de mejor manera el cambio climático. Pero no estamos viendo acciones concretas, ¿ya? Eh, pero si las asumiéramos, tendríamos la posibilidad de poder revertir ciertas acciones, ¿ya? Ciertos cambios. Cambios van a ocurrir siempre y para eso tenemos que estar preparados también. Tenemos que tener claridad de que los cambios climáticos, no solamente el cambio climático que estudiamos, tiene una génesis a partir de la actividad antrópica, ¿cierto? De nuestra actividad humana, La versión humana. sino que los cambios geológicos, ¿cierto? Que experimenta nuestro planeta
también son un llamado que tenemos que prepararnos, ¿ya? Por un lado están las acciones de mitigación, que es donde nuestros líderes mundiales tienen que tomar acciones mucho más concretas, la acción climática, ¿cierto? Como se la ha denominado en el último tiempo. Y por otro lado está la adaptación a estos nuevos escenarios. Vamos a tener que adaptar nuestros estilos de vida, vamos a tener que adaptar nuestros sistemas productivos y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder apuntar a la sostenibilidad en los sistemas de producción. Bueno, quizás el escenario para Chile es más complejo todavía si es que uno lo compara con otros países, porque somos muy pequeños, responsables prácticamente de nada de las emisiones de gases de efecto invernadero si es que uno compara con otros países. Estamos teniendo, o sea, nosotros tenemos una ruta de descarbonización, de recambio en la matriz energética, haciendo mucho esfuerzo, quizás porque también somos de los más expuestos a todos los cambios que estamos viendo a nivel climático. Pero resulta frustrante la situación, porque si bien hacemos esfuerzos, no vemos efectos, ya que tenemos poco material para hacer cambiar la aguja, para hacer girar la aguja. ¿Cómo ve el escenario para nuestro país, Carlos? Bueno, Chile tiene una condición bien particular, o sea, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, los efectos del cambio climático nos van a impactar y nos van a impactar de una manera en la cual lo vamos a percibir, ¿ya? Fuertemente. Bueno, lo que estamos viendo ahora quizás es lo más concreto. Exactamente, o cómo se ha ido recambiando, reconvirtiendo los terrenos productivos, desplazándose hacia el sur, ¿cierto?, de nuestro país. Hoy en día vemos cómo en la novena y décima región se han ido estableciendo viñedos, por ejemplo, ¿ya? Una cosa que era impensado hace un par de años atrás. Pero bueno, a tu pregunta, el tema es que si bien Chile es altamente vulnerable, yo creo que nuestro país ha tomado con seriedad y ha sido un líder en la región con respecto al combate al cambio climático, ¿ya? En eso hay que reconocer el esfuerzo de todos los gobiernos, ¿ya? Hoy en día tenemos una ministra, ¿cierto?, que es especialista, es una científica que trabaja en esta temática y que lleva una cartera de cambio climático muy importante. Hoy contamos con una ley de cambio climático, contamos con planes de adaptación sectoriales al cambio climático y se están trabajando en todas las regiones los planes de acción regionales al cambio climático y prontamente ya trabajando en los planes comunales de acción frente al cambio climático. Eso es una muy buena señal. Los esfuerzos que también se han hecho por reconvertir, ¿cierto?, los sistemas de producción de energía. En el norte vemos cómo los sistemas fotovoltaicos han funcionado bastante bien. Hoy vemos también la producción de energía eólica. Yo creo que Chile, pese a que es un bajo contribuyente de los efectos, o sea, de la acumulación de gases de efecto invernadero, eh, ha sido un buen ejemplo en la región para los demás países, ¿ya? Hoy vemos, por ejemplo, Uruguay, que tiene una crisis de agua importantísima, ¿ya? Montevideo quedándose prácticamente sin agua, sin reservas de agua dulce. Entonces, creo que el ejemplo de Chile hacia el mundo es el camino que se debe seguir. Quizás nos falta mucho por hacer, eso es indudable, pero hemos hecho mucho también. Y eso hay que ponerlo en valor y es un muy buen ejemplo para tanto los países de la región como a nivel mundial. Bueno, hay que ver ahí cuánto de esos esfuerzos se replican y se concretan a nivel internacional, cómo se cumple el Acuerdo de París, los compromisos Exactamente. de la COP, de todas las COP, porque es una carrera contra el tiempo, así como están las cosas, ¿no? Exactamente. Los acuerdos, yo creo que las mesas COP han sido muy claras, ¿ya? Han sido, los lineamientos yo creo que están claros dónde se deben apretar estas tuercas, ¿cierto? Lo que está faltando es la voluntad, es la mano que apriete esa tuerca, ¿ya? Creo que aún podemos combatir de muy buena forma estos problemas, ¿ya? Pero se necesitan líderes mundiales que en realidad tengan la voluntad de poder realizar y ejecutar las acciones de manera concreta. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y retratarnos este complejo panorama mundial climático en medio de esta crisis. Hasta una próxima vez, Carlos. Vamos a seguir analizando lo que sucede con el planeta. Ok, pues muy atento, muy agradecido por la invitación. Te deseo que tengas un buen día, Patricia.
Muchísimas gracias igualmente y por supuesto, a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.